Hemos estado hablando sobre la oración modelo, la oración que Jesús nos dejó como modelo para poder acercarnos a Él y al Padre y que seamos escuchados. Y hoy vamos a entrar a otro terreno de las peticiones. Entonces vamos a hablar de Mateo 6, versículo 13. En Mateo 6, 13, la primera parte, lo que llamamos la parte A, dice así: y no nos metas en tentación. Y la versión en lenguaje actual dice: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Efectivamente, hoy vamos a hablar de la tentación. Y la tentación es un tema bastante extenso. Vamos a abarcar puntos muy esenciales, muy cortitos en este tiempo que tenemos. Y su tarea es investigar. Seguramente más adelante volvamos con algún otro tema similar sobre la tentación. Pero esto es lo que nos vamos a hablar relativo a lo que dice Mateo 6. Y primero vamos a definir qué es tentación, según la Real Academia Española. Entonces, según la Real Academia Española, tentación tiene tres significados, los vamos a ver allí en la pantalla. El primero es una instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Tentación también es una persona, cosa o circunstancia que provoca una caída o una tentación. En términos más religiosos, tenemos la solicitación al pecado inducida por el demonio. Todo eso es parte de lo que definimos como tentación a nivel general. Pero quiero que concentremos nuestra mirada en cómo está escrito esa primera parte del versículo 13. Dice: y no nos metas en tentación. Es que, ¿acaso Dios es el que provoca que seamos tentados? Él es el que nos empuja allí. Porque dice: y no nos metas, como no me empujes a la tentación, no me lleves a la tentación, no me tientes. Santiago 1, 12 al 14. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir: la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mire cómo maneja Santiago, la epístola de Santiago, este proceso de la tentación. Lo primero que nos deja claro, bien claro, es aquel que soporta las tribulaciones, las dificultades, aquel que está dispuesto a llevar la carga, Dios lo bendice. Y cuando superas todas las pruebas, toda esa carga, vas a llevar el más grande galardón, que es la vida eterna para los que lo amamos. Usted ama a Dios, su recompensa es la vida eterna, pero hay que llevar un proceso. Sigue diciendo allí, y aquí es donde vamos a centrar un poco la enseñanza: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él, Dios, no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Pero sigue diciendo Santiago que nosotros somos tentados de nuestros propios deseos. Son los deseos los que nos llevan a sentirnos tentados. Y es una cosa bien puntual: son los deseos dominantes, son los deseos que me dominan. Hay deseos fuertes, hay deseos más débiles. Le pongo un ejemplo. Usted es una persona que necesita bajar de peso, ¿cierto? Y tiene una debilidad por los chocolates. O bueno, no pongamos los chocolates, de pronto es mucha tentación. Por el pan, por el pan. Entonces, usted pasa por una panadería y siente el olor a pan fresco, a pan caliente. ¿Qué siente? Ganas de ir allá. Así usted quiera bajar de peso, su tentación, su deseo dice: cómprate un pancito, cómete el pancito, ¿cierto?
Puede pasar con cualquier comida. Le gustan los chocolates, los dulces, cualquier comida. O si usted tiene una debilidad por el alcohol, tiene tendencia a consumir bastante alcohol, bebidas alcohólicas, y pasa por un bar, una taberna, un lugar donde venden alcohol o la sección de licores del supermercado, su tentación, su deseo va a llevarlo no solo a mirar, sino a querer tener lo que está allí. Es mi propio deseo que me domina y me lleva a sentirme tentado. Si usted, por el contrario, no le gusta el pan, si a usted le gusta más otro tipo de comida que no sea pan o harinas, pasa por una panadería y no le importa. No importa. ¿Por qué no importa? Porque es igual. De pronto un pan está bien. No hay pan, también está bien. Lo mismo pasa con el del alcohol. Si usted no bebe, no le gusta beber, puede pasar por el bar, la taberna, al frente de la licorería del supermercado y no va a pasar nada. Entonces, definimos que de nuestro propio deseo es que somos tentados. El deseo que está en nuestro corazón, el deseo que nos domina, es la fuente de nuestra tentación. Allí está la botella para el que bebe y el que no bebe. El que se siente tentado es el que bebe. Allí está el pan para el que come y el que no come. El que se siente tentado es el que come. Usted definirá cuál es su tentación. Hay deseos buenos. El deseo de servicio, el deseo de continuar una vida sana, y eso puede a veces ser más fuerte que cualquier comida. Entonces, pero son los deseos que nos dominan los que nos llevan allí. Entonces, pero de esos deseos que nos dominan hay buenos y malos. Los malos deseos, que es lo que sigue diciendo allí en el versículo 15, dice, los malos deseos nos llevan a pecar. ¿Cuáles son los malos deseos? Podemos definirlos de varias maneras. Vamos a definirlo, la primera, de la manera más religiosa que conocemos. Los malos deseos son los pecados. ¿Sí? Pero ¿por qué los llamamos malos deseos? ¿Qué tiene de malo? Sí, por ejemplo, acá nos vamos a salir de la religión. Vamos a hablar de un mal deseo muy común. Religiosamente dice, en los mandamientos dicen, no desearás la mujer de tu prójimo. O la mujer no deseará el esposo de tu amiga, de tu próxima, ¿cierto? No desearás lo que no tienes y quieres. ¿Por qué no hay que desearlo? Primero, porque tú tienes lo tuyo. Segundo, porque es moralmente punible, es castigable. Porque no es que Dios te vaya a castigar, sino que socialmente está mal visto, que realmente tú vas a sentir una carga de culpa al hacerlo. Puedes sentir un placer momentáneo, un gusto momentáneo, pero al final vas a sentir culpa. Pasa así, en ese tipo de situaciones, o pasa cuando te comes un pan que no debiste comer, o coges un dinero que no debiste coger, o expandes un chisme que no debiste hablar. Hay muchos tipos de tentaciones. La tentación mala, el deseo malo, es el que me provoca pecar. El deseo, ese deseo que me lleva a desear, a anhelar, a codiciar la mujer que no es mía, es el que me puede llevar a pecar. Pero ¿por qué yo tengo ese deseo? Porque está en mi corazón, porque está en mi cuerpo, porque está en algún momento dentro de mi vida. Pero vamos a seguir. Dice allí Santiago, dice, esos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mire cómo maneja Santiago las dos cosas. Dice, los que llevan el galardón, los que quieren el galardón, son los que están dispuestos a llevar la carga, los que están dispuestos a soportar el peso, los que están dispuestos a cargar la integridad muy a pesar de sus deseos. Pero los que cumplen, los que satisfacen sus deseos, pueden pasarla bien un rato, pero al final, su final será de muerte eterna. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Vida eterna o muerte eterna? ¿Qué deseas? Tus deseos son la fuente de tus tentaciones. Digan, mis deseos son la fuente de mis tentaciones.
Entonces, ¿qué hacemos? Todos tenemos buenos y malos deseos. Todos, todos, todos. Miren, no importa si usted es alto, bajito, gordo, flaco, hombre, mujer, pobre o rico. Tengo una frase que le aprendí a mi pastor cuando me estaba formando. Me decía, mi hijo, no se te olvide que carne es carne, no importa en qué hueso esté. Carne es carne, la carne es débil. La carne es débil. Había un personaje en una novela muy típica colombiana que decía hace unos años, hace bastante tiempo, se lo han repetido muchas veces, que el diablo es puerco. Piénselo así, la tentación viene, pero la tentación viene de lo que a mí me gusta, de lo que yo deseo, que puede ser malo. Entonces, ya teniendo claro que Dios no es el que nos tienta, vamos a ver otra parte que dice Pablo allí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12 y 13. Acompáñeme a la Biblia. Dice, por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, que Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Es importante lo que Pablo está diciendo allí, porque él dice, nadie está exento de ser tentado. Nadie está exento de ser tentado. Todos podemos ser tentados. Pero también es cierto que nadie ha tenido una tentación mayor a la que usted está viviendo. Usted puede decir, no, es que esa tentación me llegó terrible, ese vestido de falda cortica y escote, o de pantalones ajustados y buen cuerpo, no sé. O ese pastel allí lleno de crema delicioso. No sé cuál sea su tentación, allí están. Entonces, pero nadie es tentado fuera de sus deseos. Y Pablo dice, cuando están, nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Esto es importante. Porque el orgullo me dice, yo puedo estar allí y no me va a pasar nada porque yo soy fuerte. Yo puedo llegar allá, y puedo entrar a la panadería, puedo oler el pan fresco, puedo pasarlo por mi nariz y no me va a pasar nada, no voy a comer nada de eso. ¿Seguro? ¿Totalmente? O puede caer. Nadie se puede creer fuerte porque seguro va a caer. Y de allí tenemos que aprender. Entonces hay deseos humanos dominantes, hay buenos y malos. El deseo malo me lleva potencialmente a la muerte. Pero entonces miremoslo desde la perspectiva de Jesús. Él fue tentado y Él nos muestra una de las formas de cómo enfrentar la tentación. Yo solo voy a tocar ahorita un versículo en Mateo 4, pero usted puede leer todo el texto. Yo voy a enumerarle lo que ocurre allí, pero usted puede leer todo Mateo 4. En Mateo 4:1 dice, luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Pareciera que esto estuviera relacionado con el mismo Mateo 6 cuando dice, no nos metas en tentación. ¿Es que Jesús tenía deseos? Recuerde que Jesús era Dios, pero era hombre. Hace unos días hablamos de la tentación de Jesús, la debilidad de Jesús, es decir, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Él era humano, él sentía, él tenía debilidades, pero era Dios. Entonces, allí es donde vamos a ver cómo reaccionar apropiadamente frente a una tentación. En el capítulo 4 de Mateo, usted va a ver algunas áreas de tentación específicas que Satanás trabaja con Jesús. La primera área, después de 40 días de ayuno, es el hambre física. El hambre. Tenía hambre. 40 días sin comer. Entonces Satanás le dice, oye, Jesús, tú eres Dios, ¿cierto? Tú eres poderoso. ¿Sí? Pues haz que estas piedras se conviertan en pan y puedes comer. El problema no es que Jesús no pudiera hacerlo. Él podía hacerlo. El problema es cómo estaba viniendo el deseo para ser satisfecho. El problema no es que no tengas los medios para enfrentar la tentación o para suplir lo que está faltando. El problema es de dónde está viniendo la motivación para caer. Satanás le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, la palabra dice, la Biblia dice,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Satanás también sabía palabra y lo demostró en la siguiente tentación. Esa primera tentación, la del pan, nos habla de las tentaciones en cuanto a nuestras necesidades. Cuando tú estás atravesando una necesidad, por lo general van a venir tentaciones. Cuando tú estás atravesando una necesidad de afecto porque en tu casa no te están atendiendo bien, porque tú tienes problemas con tu esposa o con tu esposo, porque en tu casa familiar, tú que eres soltero, te sientes presionado porque no hay trabajo, porque no están haciendo algo, porque hay unas cosas que aportan, no sé. Entonces hay una falta de afecto, una falta de cariño, una falta de confort y hay una tentación a salir a suplir esa necesidad fuera del lugar donde se debe hacer. Si usted es soltero, seguramente va a encontrarlo en los amigos y tiene que saber qué amigos va a encontrar para suplir ese vacío. Pero si ustedes, señor o señora, son casados y tienen un problema, la forma correcta es ir a Dios y atenderlo en pareja. Pero si usted se queda callado, la tentación, el deseo de su corazón va a estar allí presente y eso va a buscar, porque usted tiene una necesidad, va a buscar un asidero y entonces es más propenso a caer en tentación, está débil. Es la necesidad física o fisiológica. Pero también está la necesidad financiera. Necesito dinero y entonces me están ofreciendo un negocio que no debe ser. O necesito dinero y me están planteando algo que no debo hacer. O usted necesita dinero y encontró un dinero que no es suyo y no importa. La tentación va a estar allí porque se basa en su necesidad. A partir de la necesidad pueden hacer la tentación. O la necesidad emocional. De las dependencias emocionales. Yo necesito sentirme querido, necesito sentirme amado. Yo busco cualquier lugar donde me amen y donde me expresen cariño. No siempre lo que nos expresan cariño quieren el bien para nosotros. Muchas veces quieren usarnos. Entonces tenga cuidado con las tentaciones. Si usted ha pasado por varias rupturas amorosas, si usted ha pasado por varias situaciones difíciles, no es en los brazos de un hombre, en los brazos de una mujer que va a encontrar refugio. Usted va a encontrar refugio en los brazos de Dios y Él la va a llevar a la persona correcta. No mendigue amor en relaciones pasadas. No mendigue amor en situaciones que ya pasaron. Entiérrelo y deje que Dios edifique con usted un futuro. La segunda parte de la tentación, Satanás le dice a Jesús, le dice, vamos allí al pináculo del templo. Y llegan al pináculo del templo y le dice, Jesús, tú eres todopoderoso, ¿por qué no te lanzas desde acá? Y pues Dios dice que pues va a mandar ángeles y te van a recoger. La respuesta de Jesús es muy buena porque Satanás le cita la palabra, ya vio que Jesús sabe palabra, le cita la palabra. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tiente. Ya, porque el orgullo, llamamos la tentación a través del orgullo. ¿Ya ha visto esos amigos que le dicen a los otros, usted no es capaz de hacer eso, o sea, que usted no puede hacerlo, ¿cierto? Usted es flojo, usted es gallino, usted no puede hacerlo. Y usted dice, ¿cómo que no puedo hacerlo? Yo no sé si usted ha oído a Yokoi Kenji. Él tiene una ilustración muy chévere, no recuerdo en cuál de las charlas que estuve escuchando de él decía, estoy hablando de mi país, los colombianos. A un colombiano usted le dice, hágame un favor, me sube esos paquetes allá a la parte más alta de ese estante. Si no, yo, ¿por qué lo voy a hacer? Pero si usted le dice, usted no es capaz de subir esos paquetes al estante, que no, venga a ver, se lo sube de una vez. El orgullo lo lleva a hacer cosas que no necesariamente son correctas, que no necesariamente son buenas, y Satanás es experto en manipular a través del orgullo. Amigos que van a decirle al compañero, y dice, pues usted no es capaz ni siquiera de probar la droga, capaz de serle infiel a su esposa, usted no es capaz, usted es flojo, muchas tentaciones que se basan en el orgullo, usted no es capaz de coger ese dinero, usted no es capaz de hacer tal cosa, el orgullo. Y otra de las cosas que es bien importante por la que puede llegar la tentación es a través del poder o la fama. Una de las últimas que Satanás hace, dice, lo lleva y le muestra todos los reinos del mundo. Le dice, oye Jesús, yo te daré todo esto si tú me adoras, si te postras delante de mí.
Jesús le contesta, vete de aquí, Satanás, porque este grito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Saben? Jesús nos dio la salida está en la palabra de Dios, en la disciplina, en el carácter, porque hay una cosa que es cierta. Si usted se la pasa orando, ayunando, fortalece su espíritu, eso está bien. Pero no hay que solo fortalecer el espíritu a través de la oración y el ayuno, hay que fortalecer el carácter a través de disciplinas y asertividad. Saber decir no cuando es no, saber decir sí cuando es sí, y no esperar a que Dios responda por ti. Porque hay una cosa que es cierta, Dios nos dio inteligencia para tomar decisiones. No nos la dio para aceptar costumbres ni religiosidades. Él te pone en las situaciones para que tomes decisiones con carácter y con conciencia. Fortalece tu espíritu con oración, con ayuno, con disciplinas, con la Biblia. Pero lo más importante de todo esto es que eso vaya acompañado de disciplinas de carácter. Tienes un problema para bajar de peso, tu carácter te va a decir, tienes que hacer ejercicio, tienes que pararte cada mañana y sobreponerte, tienes que dejar de comer harinas, tienes que dejar de comer grasas, tienes que dejar de beber alcohol, tienes que dejar a esa persona que te está haciendo daño, tienes que dejar a esa persona que te está alejando de tu familia, tienes que abandonar a esa persona que es tu amante. Satanás va a tratar de que persistas en el error, pero Jesús, Dios, nos dio la salida. La palabra de Dios, las disciplinas y el carácter. Con carácter te paras, te defines y sales. Entonces, cuando vamos a este momento en que dice, y no nos metas en tentación, realmente lo que estamos diciéndole al Señor es, Señor, cuando llegue la tentación, que el carácter de Cristo aflore en mí y la fortaleza espiritual aflore en mí para poder decir no y huir, para poder callar la boca de Satanás y salir corriendo. Y esto es lo que tenemos que buscar, un equilibrio espiritual y de carácter. Fortaleza espiritual, fortaleza mental, fortaleza física. Y así Dios puede entregarnos mayores cosas y hacer lo que vimos como hacía en Santiago 1:12. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando supera el premio, y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna. Eso es lo que Dios ha prometido a los que le aman. Quiero que oremos, porque en el mundo hay tentaciones, hay muchas tentaciones. Vamos a estar enfrentados a muchísimas tentaciones, todos los días, pero es nuestra tarea fortalecernos y no ceder ante lo que viene adelante para hacernos caer. Tal vez tú estás enfrentando situaciones difíciles financieras, sentimentales, presiones sexuales, y allí es donde Dios va a actuar junto contigo. Prepárate en palabra, en oración, en carácter y mentalmente. Padre, gracias te doy por esta noche. Gracias por quienes se conectan allí. Esta palabra tenía un destinatario preciso y tú lo conoces. Yo pongo en tus manos el corazón de esta persona que ha estado luchando con la tentación del poder, la tentación financiera, la tentación física, la tentación sexual. Padre, y declaro, Señor, que tú le darás la salida y la fortaleza para poder honrar tu nombre y honrar su vida y recibir el galardón de la vida eterna. Gracias porque hoy nos permites disfrutar de tu presencia y queremos, como hizo Jesús, huir ante la tentación y callar la boca del enemigo. Te bendecimos, Señor. Bendecimos a los que están allí escuchando, los que tienen familiares enfermos, los que están pasando por problemas financieros fuertes, los que están buscando trabajo, los que están abriendo negocios. Padre, en el nombre de Jesús, los bendecimos y te pedimos tu guía, tu palabra, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, gracias por estar allí. No se olvide el canal de YouTube, la página de Facebook, el correo electrónico plsanguna@gmail.com. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.